Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día que nos das y te suplicamos que nos bendigas en grande manera. Señor, ponemos en tus manos todo el cable, Señor, y toma el control de nuestros corazones, toma el control de esta reunión. Te suplicamos, Señor amado, que tu palabra sea luz a nuestros caminos, sea luz a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos, Señor amado, cada persona que está aquí presente también y que ha de escuchar esta enseñanza por otro medio. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos. Amén, Jesús. Hoy vamos a tener la segunda parte, buscando a Dios en la Biblia. Y vamos a tener un recordatorio breve de nuestra enseñanza anterior. Dice, ¿por qué debemos nosotros de buscar a Dios en la Biblia? Ese era nuestro primer punto. ¿Por qué debemos de buscar a Dios en la Biblia? Y dábamos dos respuestas. Porque la Biblia es el único libro que nos habla del Dios verdadero. Y dos, porque la Biblia es la palabra de Dios y no es una palabra de hombres. Y miramos algunos pasajes, no vamos a ver todos, pero vamos a citar Isaías 34:16, donde nos dice, inquirid en el libro de Jehová. Nótese que dice el profeta Isaías, inquirid en el libro de ¿quién? De Jehová, no de los hombres, sino en el libro de Dios. Y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Pero dice la primera parte, inquirid en el libro de Jehová. Salmos 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el salmista, ¿verdad? Cuán dulces son a nuestro paladar las palabras del Señor Jesucristo, las palabras del Dios de los cielos. También compartíamos con ustedes que la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pero dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ¿a quién? A David. El Espíritu Santo habló a David y así el Espíritu Santo habló a cada uno de los hombres, de los más de 40 autores que estuvieron escribiendo la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo era el que les hablaba, es el que les sopló, Él es el que les orientó, les guió para que escribieran lo que hoy conocemos como la Biblia. ¿Por qué más debemos de buscar a Dios en la Biblia? Era una pregunta que también nos hacíamos, por lo que dice San Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero dice el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese pasaje lo explicábamos. Amados hermanos y amigos, la santa palabra de Dios es el único libro que nos puede hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es el único libro que nos puede hablar de quién es el Dios de los cielos. Por eso es importante que usted y yo leamos las Sagradas Escrituras, estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios. Y culminábamos nuestra enseñanza con ese último punto, que muchos están en esta condición. Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dice nuestro Señor Jesucristo, ni tenéis su palabra
morando en vosotros. Amada persona, qué lamentable y qué triste es que haya gente que tenga su Biblia o haya personas que tengan otro tipo de literatura menos la Biblia. Que la gente lea otro tipo de literatura, pero que no lea la Biblia. Y se cumple lo que dice aquí Cristo: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Es increíble, hay personas que van a la iglesia, que van a una denominación X, pero no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Hay gente que se dice cristiana, hay gente que puede orar, hay gente que puede ir a algún grupo, pero no lee la Biblia. Y qué triste sería que eso nos ocurriera aquí en este lugar, que tú vengas domingo a domingo y que solamente el único día que tú lees la Biblia es cuando vienes domingo a domingo a este lugar. Yo espero que eso no esté aconteciendo, amada persona, porque sería algo muy lamentable. Se estaría cumpliendo lo que dice Jesús, estas palabras que le decía a los fariseos, que ellos no tenían su palabra morando en sus corazones. Si esa es tu situación, yo te invito a que cambies tu actitud para con la palabra de Dios. Yo te invito a que tú cambies ese proceder y que tú busques a Dios en su santa palabra. ¿Estamos de acuerdo? Que tú busques a Dios en su santa palabra. Dejamos entonces esta introducción y entremos a nuestra enseñanza. Buscando a Dios en la Biblia, segunda parte. Al buscar usted a Dios en la Biblia, debe de tener cuidado de las siguientes ideas equivocadas con respecto a la palabra de Dios, a la Biblia. Repito, cuando usted busque a Dios, a la hora de que usted tome este sagrado libro, la Biblia, usted debe de tener cuidado con lo siguiente. Primer punto, dice, muchos utilizan la Biblia como si fuera un amuleto. Duerme con ella o la ponen en su cabecera de su recámara. Ese es el primer punto. Amados, la Biblia no es ningún amuleto. La palabra de Dios no es ningún amuleto. Y hay personas que ponen su Biblia en la cabecera de su recámara a la hora de acostarse para ahuyentar no sé qué, porque tienen miedo. Y como sienten miedo, la gente a veces dice, pues yo tengo mi Biblia. Entonces toma la Biblia y la pone a un lado de él, en la cabecera. Hay otros hasta se duermen con ella o la ponen en el medio para ahuyentar no sé qué. Amados, la Biblia no es ningún amuleto. Otros utilizan para ahuyentar espíritus malignos. No sé si usted se acuerda que en algunas veces que mirábamos algunas películas hace muchos años, existía ese tipo de películas como los vampiros, ¿no? No sé si llegó a ver alguna proyección al respecto, pero era particular, ¿verdad? Cómo es que los vampiros se ahuyentaban. ¿Y sabe cómo se ahuyentaba? Con un crucifijo, según en la película. El vampiro le tenía miedo al crucifijo y se iba, porque le tenía miedo a la cruz. Bueno, hay personas que piensan lo mismo, pero en lugar de poner un crucifijo, ponen la Biblia y ahuyentan los espíritus o demonios para que se ahuyenten de su cuarto, para que se ahuyenten no sé de dónde. Amados, la Biblia no es para ahuyentar. O sea, este libro físicamente no es para ahuyentar espíritus o demonios. Otros mantienen su Biblia abierta en el Salmo 23 para dormir bien, o ahuyentar situaciones espirituales. He conocido personas aquí en este estado, no pocas, sí muchas, personas que se duermen con el Salmo 23. Yo no quiero aquí pedirles que levanten su mano quien se duerme con la Biblia abierta en el Salmo 23. Pero déjeme decirle que las personas que se duermen con la Biblia abierta en el Salmo 23 es porque ellos quieren dormir bien.
porque ellos no quieren tener un sueño espiritual, un sueño raro, no lo sé. Entonces ellos no quieren que su sueño sea perturbado y se duermen con la Biblia abierta en el Salmo 23. Amados, la Biblia no es ningún amuleto. La Biblia es un libro que lo que contiene escrito es la palabra de Dios, y el conocimiento de ella y la aplicación de ese conocimiento a tu vida es la que va a bendecirte, es la que nos va a bendecir y es la que nos va a mostrar quién es el Dios verdadero. No es entonces ningún amuleto. Hay quienes tienen su Biblia en su carro, en la oficina, para ahuyentar las malas vibras, para ahuyentar todo tipo de situaciones espirituales o para que los protejan. Así como hay quienes utilizan algunos amuletos y tú les preguntas, oye, ¿sí qué es esa cosa que tienes ahí colgado? Es que es mi amuleto de la buena suerte para que no me vaya mal. Entonces hay quienes utilizan su Biblia y la tienen ahí su Biblia, una Biblia, algunos en un Nuevo Testamento, y la tienen allí en su oficina o la tienen allí en la guantera de su carro, pero no es porque la lean, la tienen simplemente por puro amuleto. Y están en un error. Están en un error, amada persona. La Biblia no es ningún amuleto. Vamos a ver la siguiente historia. En 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2 en adelante, nos dice algo importante. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Explicación. Los filisteos hacen batalla contra Israel, el pueblo de Dios, y en su plena pelea, pues nos deja ver esta porción de la escritura, que los filisteos habían vencido a Israel, pues habían herido a 4,000 hombres. Tremenda desgracia, tremenda tragedia. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios estuviera siendo derrotado? ¿Cómo era posible que este pueblo que amaba a Dios, que supuestamente caminaba con Dios, fuera derrotado? Lo vamos a ver más adelante. 1 Samuel 4:3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? A ver, ¿quién los hirió? ¿Dios o los filisteos? Fueron los filisteos. Entonces, todos estos ancianos, todos estos líderes de esta nación, pues estaban haciéndose la siguiente pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos tenían el arca, en el arca del testimonio o en el arca del pacto. En esa arca estaba la Shekinah, estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? A lo mejor pensaron de esta manera: ya sabemos por qué fuimos derrotados. Es que el arca de Jehová no estaba con nosotros. Traigamos el arca al campamento o al lugar de batalla para una vez más pelear contra los filisteos, y ahora sí los vamos a vencer. Traigamos el arca. Eso es lo que nos deja ver esta porción de la escritura. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así como el amuleto, ¿verdad? Traigamos el amuleto de la Biblia en el carro, traigamos el amuleto de la Biblia en la oficina, etcétera, etcétera, para que nos salve no sé de qué, lo que ya estuvimos explicando. Algo similar, ¿verdad? Versículo 4 y 5. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Entonces la nación de Israel se da cuenta, todos los que estaban peleando,
que llegó el arca. Y todos ellos se pusieron contentos, felices, de tal manera que hicieron un grito de júbilo que hasta la tierra tembló. Versículos 6 al 9. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Se dieron cuenta los filisteos. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, ellos mismos pensaron que habían sido triunfadores o que habían ganado, porque quizá el arca no estaba con ellos. Como que los filisteos sabían de antemano que Dios se manifestaba en el arca, ¿verdad? Y que como el pueblo de Dios había estado venciendo enemigo tras enemigo. Entonces ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Versículo 8 y 9. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea, a final de cuentas ellos dijeron: tenemos que pelear, tenemos que luchar, y vamos a la batalla. Y por el otro lado el campamento gozoso, contento, feliz. Pero ¿qué dice el versículo 10 y 11? Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ya no 4,000, sino 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Explicación. La nación de Israel pensaban que con traer el arca del testimonio al campamento donde ellos tenían la batalla, ellos iban a triunfar, porque el arca de Jehová había llegado. Pero ¿qué crees? Ellos pensaban que Dios iba a respaldarlos, que Dios los iba a ayudar en su mala manera de vivir. Israel no estaba obedeciendo a Dios. Israel conocía la palabra de Dios, pero no la ponía por obra. Israel conocía los mandamientos de Dios, pero no los obedecía. Y ellos, en su desobediencia, querían también la bendición de Dios. Ellos querían que Dios los premiara en su desobediencia, dándoles la victoria contra sus enemigos, en este caso los filisteos. Pero ya vimos lo que ocurrió. Ellos fueron derrotados sin que el arca estuviera presente en el campamento. Mandan traer el arca y son derrotados una vez más. 30,000 personas murieron y el arca de Dios fue tomada y fue llevado al campo de los filisteos. El arca de Dios fue tomada. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué pasó eso? La respuesta es sencilla. Amados, el corazón de esa nación en ese entonces, en ese momento, no estaba bien delante de Dios. Ellos querían bendición, ellos querían que Dios les diera la victoria, pero ellos no estaban dispuestos a obedecer a Dios. Ellos eran rebeldes. Sobre todo estos 2 líderes que en este caso fallecieron, que eran los hijos de Elí. Estos hombres, amada persona, quiero decirles, tanto Ofni y Finés, ellos eran unos inmorales. Eran personas que no tuvieron temor de Dios y quedaron también postrados. Ellos andaban fornicando, andaban quebrantando los mandamientos de Dios. Y el pueblo de Israel en desobediencia también. ¿Pero en quién pusieron su confianza? En el arca. Bueno, ¿en quién ponen la confianza muchas personas como amuleto? En la Biblia. Y aún así, amados, las personas tienen como amuleto entonces la Biblia,
pero no obedecen a Dios, no estudian, no leen la Biblia. Y qué triste que la gente tome como amuleto la palabra de Dios. Así como esta nación tomó, si no fue así, pero yo creo que a final de cuentas ellos hicieron eso. Traigan el arca, y ahorita en el arca nos va a traer buena suerte. En el arca está la presencia de Dios y vamos a derrotar a nuestros enemigos. Y fueron derrotados. Entonces, tengamos cuidado que cuando nosotros leamos la Biblia, no sea con esta actitud. Espero que ninguno de ustedes tenga la Biblia como un amuleto, porque si usted no pone por obra lo que dice en este libro, le va a acontecer como le pasó a Israel, como le aconteció a esta nación que estamos estudiando, ¿no?, en estos pasajes. Siguiente punto de esta enseñanza: conozcamos nuestra Biblia. ¿Qué significa Biblia? En el griego tiene que ver con la siguiente definición: libro o los libros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, nos estamos refiriendo a los libros o un libro específico, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Es importante que usted conozca ese dato, ¿no? El origen de la Biblia es de origen divino, pero fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Las porciones en la Biblia que fueron escritas en el idioma arameo son los siguientes: Daniel, capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28. Todo eso está en arameo. Esdras, capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6 al versículo 18, está escrito en arameo. También el capítulo 7, versículo 12 al versículo 26, está escrita en arameo. Y un versículo del libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Y todo lo que viene siendo lo demás del Antiguo Testamento es hebreo. Y casi todo lo del Nuevo Testamento es en griego. Recordemos que el arameo era una lengua que hablaban los asirios, o en la época de Daniel, ¿verdad? En este caso con el rey Nabucodonosor, ahí en Babilonia, y en la época también de Esdras, con los persas. Entonces la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y se divide en 2 partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Repito, el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento en su mayoría, un 95 o casi el 100%, fue escrito en el griego, porque hay alguna que otra palabra en arameo. Vamos a ver la división actual del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en estos puntos, o sea, en el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se le conoce como los libros de la ley, pero también es muy común conocido como el Pentateuco. Libros históricos que tiene el Antiguo Testamento: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda, Reyes, Primera y Segunda, Crónicas, Primera y Segunda, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos son libros históricos. Libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares o Cantares. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Son un total de 39 libros. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Por eso es que significa, la palabra Biblia significa los libros.
Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores. ¿Por qué se le llama profetas mayores? No porque ellos hayan sido mucho más espirituales que los profetas menores, no es un grado de espiritualidad, sino porque son los libros más largos, que tienen un contenido mucho más que todos estos libros, porque son como dos o tres capítulos, 4 capítulos de alguno de estos libros de los profetas menores. Pero si tú lees el libro de Isaías, te vas a dar cuenta que tiene más de 60 capítulos. Más de 60 capítulos. Igual el libro de Jeremías tiene decenas de capítulos. El libro de Lamentaciones está entre los profetas mayores porque fue escrito por Jeremías, por el profeta Jeremías. Está Ezequiel, que tiene también decenas de capítulos, y está el libro de Daniel, que también es considerado, está entre los profetas mayores. Y yo pienso que algunos de todos ellos, de estos profetas, y sobre todo el contenido de Daniel, Ezequiel y todos ellos, también por el lado espiritual, por las profecías que ellos dieron, que tenían que ver con el Mesías. Fueron sumamente profetas, dirigidos y guiados por Dios, como los otros también. Entonces están los profetas menores, no porque sean de menor categoría, sino, repito, porque tienen pocos capítulos en sus libros. Por eso se les llama profetas mayores y profetas menores. Esto es con el Antiguo Testamento. Amados, qué triste es que en ocasiones, a veces estamos hablando con personas de diferentes lugares, en diferentes consejerías, tienen su Biblia y les digo, vamos a abrir, mira, esta porción de la Escritura, vamos aquí a este libro, y están busque y busque y busque y no encuentran el libro. ¿Por qué? Ahí tú te das cuenta, porque no tienen ellos una habilidad. ¿Por qué no tienen esa habilidad? Porque probablemente no estudian su Biblia. Muy seguramente no la leen, no la escudriñan. Y les cuesta trabajo saber dónde está tal libro, sea del Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. Oye, vamos a abrir Ageo. Y andan buscando a Ageo en el Nuevo Testamento, imagínate nada más. Es increíble. Hay otros que le estoy diciendo, vamos a abrir el libro de Éxodo, están en el Nuevo Testamento. Ahí tú te das cuenta que no tienen una habilidad, una práctica con la Biblia. Amados, yo les invito a que estudien su Biblia, a que la conozcan, que ustedes sepan de qué trata. Por eso les di esta panorámica, ¿verdad?, de lo que es el Antiguo Testamento. Es interesante lo que vimos ahorita, ¿verdad?, de cómo es que está compuesto el Antiguo Testamento. Pero vayamos al Nuevo Testamento. Decíamos que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento están en este orden. Están los Evangelios. El Nuevo Testamento empieza de Mateo y termina en Apocalipsis. Ese es su orden. Los 4 Evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocidos como los 4 Evangelios. Y después nos vamos a un libro histórico, que viene siendo el libro de los Hechos. Es un libro histórico porque nos habla de la historia de lo que aconteció después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con los discípulos que hicieron ellos. Entonces nos dan la historia de la primera iglesia. Después nos vamos, de Hechos, nos pasamos a las cartas paulinas, que vienen siendo, después de Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estas son las cartas paulinas. Y también tenemos cartas generales, que viene siendo Hebreos, que en mi punto de vista, el escritor de Hebreos para mí es Pablo, otros dicen que es Apolos, etcétera, pero bueno, es respetable lo que diga cada quien, ¿verdad? Pero queda como carta general, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y por último, un libro profético, que es Apocalipsis. Esto es lo que nosotros tenemos como los libros del Nuevo Testamento. Son los 4 evangelios, un libro histórico, las 13 cartas paulinas, si no mal recuerdo, cartas generales y el libro
profético. Entonces estamos hablando que son 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, los 4 libros de los evangelios, son 4 libros, un libro histórico y un libro profético. En total son 27 libros del Nuevo Testamento. Son 27 libros del Nuevo Testamento. Cada uno de estos libros, bueno, en total la Biblia, ¿cuántos libros tiene? Sumando 39 más 27, ¿cuánto nos da? 66 libros. En esta Biblia, la Reina Valera 1960, tenemos nosotros 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? En total son 66 libros. 66 libros. El Nuevo Testamento nos habla de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia que nace después de que Él es ascendido al reino de los cielos, que Él fundó, que Él formó, y las cartas que Pablo mandaba a cada una de las iglesias, tanto en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipo, a los de Colosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están las cartas generales y el último libro, bueno, en este orden, aquí en el Nuevo Testamento, que es profético, que es el libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito por Juan, el discípulo amado. Entonces estamos hablando de 66 libros. Cada uno de estos libros se compone por capítulos y versículos. Cada libro, tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tienen capítulos y tienen versículos para poder encontrar más rápido el pasaje. Por eso es que le pusieron capítulos y le pusieron versículos. Por ejemplo, si dijéramos, pues vayamos al versículo de tal libro, sí, pero ¿de cuál capítulo? Por eso se le puso capítulo 1, capítulo 2. Los capítulos están por, en este caso, números grandes y los versículos por números más pequeños. Ejemplo, aquí podemos ver el capítulo 23 y los versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, con su respectivo palabra, ¿verdad? Versículo 1, por ejemplo, aquí dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros decimos, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 3, pues tú te tienes que ir al capítulo más grande, 23, te vas al libro de los Salmos, capítulo grande, 23, versículo 3, que te dice, restaurará mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces, cada libro de la Biblia contiene capítulos y contiene a la vez versículos. La Biblia de Reina Valera, 1960, contiene, la que estamos nosotros estudiando, 31,103 versículos en toda la Biblia. Y tiene 1,189 capítulos, de los cuales 929 pertenecen al Antiguo Testamento y 260 capítulos pertenecen al Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros les podemos compartir con respecto a lo que es la Biblia. Por eso pusimos en este apartado, conociendo nuestra Biblia. Ahora, la mayoría de las Biblias tienen referencias en cadena. ¿Cuáles son esas referencias en cadena? Por ejemplo, usted puede ver aquí versículos de la Biblia y puede encontrar las referencias como estas que vemos aquí en el medio. Esas son las referencias que cuando usted lee en el versículo 14, ahí le manda la referencia en cadena a otros libros de la Biblia. Cuando usted está estudiando su Biblia y quiere profundizar de lo que está leyendo en el versículo 14, por decirlo así, lo da a usted, lo lleva a estas siguientes referencias que son estas. Estas se les llaman referencias en cadena, porque lo llevan a un pasaje y a otro pasaje y a otro pasaje, etcétera, etcétera. Cuando usted solamente quiere leer su Biblia, solamente el capítulo y el versículo, pues usted no ocupará la referencia. Pero si usted se profundiza y quiere saber un poquito más, es que no me quedó claro este pasaje, no le entendí. Cuando tenga referencia, yo le recomiendo que utilice su referencia y vaya y le va a llevar a otros pasajes para que usted tenga una mejor comprensión de su estudio de las Sagradas Escrituras. Amados, eso es como primer apartado de esta enseñanza, conociendo nuestra Biblia. Vamos a terminar esta reunión con algunas instrucciones a leer
la Biblia. Algunas instrucciones a leer tu Biblia. Ya conociendo tu Biblia, que se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y que tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y después de cómo poderla leer, las referencias, etcétera, en qué idioma fue escrita, entonces vamos a ver las siguientes instrucciones de cómo tú debes de leer tu Biblia. Son recomendaciones. La primera recomendación al leer tu Biblia es que debes de meditar lo que tú leas. Debe de meditar usted lo que lea en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver un pasaje bíblico. Lucas capítulo 2, versículo 19 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué cosas meditaba María en su corazón? Las palabras que habían dicho estos tres personajes que vinieron a adorar al Señor Jesucristo y que habían dicho las palabras que los ángeles les habían comentado. Ángeles que hablaron de parte de Dios. Y todo lo que se hablaba del Señor Jesucristo, esta mujer llamada María guardaba esas palabras, esas verdades, eso que se decía de Jesús, meditándolas, y las guardaba también en su corazón. Amado, qué importante es que usted medite lo que lee, lo que Dios está hablando en el pasaje que usted está estudiando. Si usted medita, créame que va a ser más efectiva su lectura y su vida va a ser bendecida al meditar cada palabra que usted estudie, que usted lea en las Sagradas Escrituras, y que guarde esas promesas, esas advertencias en su corazón, o esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sea las que les hable Él. Estudie usted, medítelas en su corazón. Vamos a ver un pasaje más, el libro de los Salmos, capítulo 119, 15 al 17. En tus mandamientos, ¿qué decía el salmista? Meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Entonces, ¿qué decía el salmista? En tus mandamientos meditaré, en tu santa palabra meditaré, reflexionaré, analizaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué? Porque él iba a meditar, iba a reflexionar todo lo que él lea. Cuando usted tome su Biblia, medite lo que lee. En pocas palabras, entienda lo que usted está leyendo. Ahora, es que ya por más que me esfuerzo y no entiendo qué hago. Mire, no se preocupe. Es el siguiente punto, siguiente recomendación. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Apunte sus dudas. ¿Cómo lo va a apuntar? No solamente va a apuntar la palabra que usted lea, sino va a apuntar el capítulo y el versículo y el libro, para que cuando usted le pregunte a alguna hermana, algún hermano o a un servidor, que estamos para servirle: hermano, no entiendo lo que dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 y quería yo, si usted me puede explicar. Con todo gusto uno le va a explicar. Mire, hermano, esto se refiere, mire, amada persona, esto se refiere a esto, aquello y lo otro. Es que yo entendía que era esto. No, no es así, es esto. Y vamos a evitar malas interpretaciones de la palabra de Dios y no le vamos a añadir ni a quitar cosa que no tenemos que hacer en la palabra. Amados, la palabra de Dios ya está interpretada, ya no necesita una interpretación, sino que ya está interpretada, ya está dada. Hay cosas que son misterios que quizás no podemos nosotros explicar. No se preocupe, la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas que nosotros no podamos entender o explicar pertenecen a nuestro Dios,
pero las reveladas son para nosotros. No todo lo vamos a entender o lo vamos a poder explicar en esos de más de 31,000 versículos y más de 1,000 capítulos. No todo lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que solamente le pertenecen a Dios. En el día que estemos allá con Él, si somos fieles, entonces le podemos preguntarle al Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo que nos explique. Y Él nos lo va a explicar, porque le pertenecen a Él esas palabras. Es muy importante. Apunte entonces sus dudas como siguiente recomendación. El detalle es que cuando yo platico, es que hermano, tenés esta duda, pero ya no me acuerdo dónde dice, ya no está, y ya te perdiste tú. Por eso yo les recomiendo que cuando ustedes estudien su Biblia, tengan una libretita. Y en esa libretita apunten lo que Dios les hable o apunten sus dudas, el capítulo, el libro, el capítulo y el versículo. Y con todo gusto se le va a atender y se le va a ayudar. Eso es muy importante. Así usted va a ir creciendo más en el conocimiento de Dios de una manera bíblica. No de una interpretación que usted tenga o le dé otra interpretación a alguna otra persona, sino vámonos a lo que realmente nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces apunte sus dudas. Tercera recomendación, examine lo que usted estudie. O sea, medite. Señor, ¿qué me quieres tú? Lo primer punto era una meditación, es que usted esté orando, a ver, Señor, ¿qué me quieres tú dar a entender con este pasaje? A ver estas palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de que usted apunte sus dudas, medite, examine lo que usted esté estudiando. Y vamos a ver Hechos 17:11, fíjese lo que dice la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. En pocas palabras, yo le invito a que usted se ponga en los zapatos de estas personas que se encontraban en Tesalónica, que cuando ellos reciben la palabra, la recibieron con mucha solicitud, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de conocer de Dios. Pero aunque tenían muchas ganas de escuchar la palabra, no se quedaban allí, sino iban más allá. No dijeron, es que es Pablo, ya, pues no hay necesidad, Pablo es un teólogo, es un erudito, no hay necesidad de escudriñar. No, ellos no se quedaron conformes. Ellos escudriñaron las Escrituras. ¿Cada cuándo? Cada día. Ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era correcto, era verdadero, era bíblico. Amados, ¿quiénes hacen eso? En muchas iglesias, muy pocos son los que hacen eso. Yo le invito a cada uno de ustedes que cada mensaje que aquí es dado, usted apunte los versículos y se vaya en su casa y los estudie y vea si realmente es correcto lo que se le está enseñando. Y si usted ve algo incorrecto o si usted dice, caray, como que esto me preocupa, mire, antes de que vaya usted ahí a hablar de más o a chismear, no, como que este hermano se le fue, como que malinterpretó el pasaje, está diciendo esto, aquello y lo otro. Mire, mejor dígamelo a mí directamente. Evite caer en el chisme, evite caer en situaciones que usted puede evitar. Dígalo a un servidor, al que esté predicando, porque hay ocasiones que otros hermanos nos ayudan a predicar, y asunto arreglado. Asunto arreglado. Se puede atender su situación y todos felices y contentos. Yo le invito a que haga eso, a que escudriñe, a que examine las Sagradas Escrituras como lo hicieron los que estaban en Tesalónica. Último punto, última instrucción. No nomás examine, no nomás medite en la palabra, en su lectura, no nomás apunte sus dudas, no nomás escudriñe o examine la Biblia, sino también usted, todo lo que medite, estudie, escudriñe, examine en la palabra de Dios, usted lo debe de poner por obra. Todo lo debemos de poner por obra. En pocas palabras, sea hacedor de lo que usted estudie o lea. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. Amada persona, todo lo que usted estudie, todo lo que Dios le hable y todo lo que tenga que ver con fe, con los mandamientos, con misericordia, con amor, todo lo que Dios le hable, usted y cada uno debe de ser hacedor de la palabra, debe de practicarlo, debe de ponerlo por obra. Pues Dios no quiere que usted se llene solamente de puro conocimiento, nada más como lo hacen algunas agrupaciones que se llenan de mucho conocimiento, solamente para debatir, solamente para discutir, solamente para mostrar que saben más que los demás. No, usted no va a leer la Biblia con esa intención, para creerse que usted sepa más o sobresalir que cualquier otra persona. No, amada persona. Todo lo que usted conozca de la palabra de Dios, aprenda de la palabra de Dios, debe de ser para conocerlo a Él y también para ponerla por obra. No para discutir, no para estarse peleando. No, amados. Dice la Biblia que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque aquellos que no son hacedores de la palabra y que son solamente oidores, se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Es particular, ¿sabe? Estaba escuchando un debate secular. Y en ese debate secular, uno de los oponentes o de los contrincantes le decía a esta persona: tú no has leído la Biblia. Tú no has leído la Biblia y te pones a hablar de esto, de aquello y del otro. No estaban hablando de una situación teológica, era un debate secular con respecto al aborto. Pero este psiquiatra, esta persona letrada, llena de conocimiento, a la hora de que le dijo a su contrincante: ¿no has leído tú la Biblia? No, yo no he leído la Biblia. Apúntele, no ha leído la Biblia. Y de ahí lo empezó a atacar, no ha leído la Biblia. Una cosa saco de este debate, decía este personaje: que tú no has leído la Biblia. Y el otro le decía: una cosa saco yo de este debate, que usted no sabe sus leyes de su país, que usted no sabe, usted no tiene el conocimiento de sus leyes, porque era un debate, te digo, secular. Pero aquí lo particular, porque yo les doy esta nota, que esta persona que le decía y que ironizó y que evidenció al otro que no había leído la Biblia, ¿sabes qué es lo particular de este varón, de este psiquiatra o médico, etcétera? Que él era ateo. Él era ateo y utilizó la Biblia para su beneficio. Hay gente que lee la Biblia, pero no porque quiera conocer de Dios, sino nada más para discutir, nada más para estar ahí peleando. Y esta persona, pues sí, había leído la Biblia, pero era ateo. O sea, no es una persona que cree en Dios. Y atacó al otro, que es creyente, que sí cree en Dios, pero que no lee su Biblia. Increíble, ¿no? Yo dije: caray, qué tremendo es esta situación, definitivamente. Uno ateo, que sí lee la Biblia, y la lee nada más su Biblia para atacar. Y el otro, que cree en Dios, no lee la Biblia. El punto es, amados, de que nosotros, bendito es el Dios de los cielos, que no nos ha dejado a oscuras, que nos ha dejado su santa palabra. Si ustedes tienen su Biblia, no tienen necesidad por qué andar en tinieblas. No tienen qué necesidad si esto que voy a hacer es correcto o incorrecto. Si tan solo tú vas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta si lo que vas a hacer es correcto o incorrecto. Por eso Dios le decía, como estudiamos la semana pasada a Josué: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que hagas conforme todo lo que en él está escrito, y todo lo que hagas, ¿qué? Te saldrá bien, te saldrá bien. El detalle es que muchos no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, no estudian la Biblia, no leen la Biblia. Pero es que yo no leo la Biblia porque no me nace. ¿Y para qué voy a ser hipócrita?, dicen algunos. ¿Para qué voy a ser hipócrita a leer la Biblia si no me nace? Yo prefiero mejor leer la Biblia cuando me nazca. Yo no voy a andar como los demás hipócritas. Es un engaño que tú tienes. Dime tú, ¿en qué te va a hacer mal si tú estudias la Biblia aunque no te nazca? ¿En qué te va a hacer mal que tú estudies?
simplemente para tener un conocimiento. ¿Crees que no te va a ayudar? ¿Crees que no te va a ayudar? ¿Crees que no vale la pena tener un conocimiento de lo que te dice alguno de los libros del Antiguo Testamento? ¿O de alguno de los 4 evangelios? ¿Te va a hacer mal si tú estudias los 4 evangelios? No, no te va a hacer mal. Te va a ayudar. Ah, no, pero es que yo no leo la Biblia porque el que lee, el que tiene más conocimiento, mayor condenación. Pues ese es otro justificante. Es muy cierto. Aunque tú no leas la Biblia sabiendo que la tienes que leer, igual, mayor condenación. Mayor condenación porque teniendo tú la oportunidad de ver, de conocer más a Dios a través de su santa palabra, no la estudias, no la lees, no le vas a poder decir a Dios, Dios, es que yo no sabía. No, tú sí sabías que había una Biblia. O dime tú, ¿hay alguien que no sepa que hay una Biblia? Si somos un continente creyente, todos sabemos que hay una Biblia. No va a haber ninguna excusa. Amados, si alguien no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, es tiempo de que tú cambies tu actitud, que estudies la palabra de Dios. Es que hermano, no entiendo, me dicen algunos. Yo no entiendo lo que leo. No te preocupes. Con que Dios vea que tú estás leyendo su santa palabra. Tú dile a Dios, Dios, es que no entiendo mucho, pero ayúdame a entender. Ahora, hay quienes dicen, es que no entiendo lo que dice ahí en Levíticos o en Primera de Crónicas. Bueno, ¿qué andas haciendo en Números o en Primera de Crónicas? Mejor vete al Nuevo Testamento, vas a ver que vas a entender más mejor. Primera recomendación entonces, antes de terminar esta enseñanza, les recomiendo que lean el Nuevo Testamento primeramente. Recuerden que la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo les invito a que estudien el Nuevo Testamento 2 veces, de Mateo a Apocalipsis 2 veces. Si tú estudias 3 capítulos, toda tu Biblia en un año, terminarías una vez de pasta a pasta y te quedarías como en el libro de los Salmos. 1 vez y media, si estudias 3 capítulos. Si estudias 5 o 6, terminarías en un año como 2 veces la Biblia completamente. De leer en un año. Es bonito conocer la palabra de Dios. Es precioso conocer este libro. Saberlo, palparlo, darle vuelta a las hojitas, tomarle al cafecito, tomarle al tecito, meditar en ella, orar. Por las mañanas, por las tardes, por las noches que tengas tu oportunidad. Y vas estudiando con tu libreta, apuntando, con algún diccionario que puedas tener ahí para consultar. Buenísimo, amada persona. Si tú haces eso, cualquier persona que llegue a quererte confundir, le va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento. Hay una porción de la Escritura, no lo vamos a ver, pero tú lo puedes buscar en tu casa, en el libro de Oseas, y no te voy a decir el capítulo ni el versículo para que tú lo estudies. Y ahí lo veas dónde está. El libro de Oseas tiene un par de capítulos sencillitos, en una pestañita, un abrir y cerrar de ojos, lo lees. Ahí en el libro de Oseas te vas a encontrar con lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amados, tu vida puede ser destruida. Te vas a estar metiendo en tantos problemas porque te hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Te hace falta conocer la palabra de Dios. A todos les invito a que estudien la palabra de Dios de esta manera, que conozcan este libro. Desempólvalo en el lugar donde lo tienes. Desempólvalo. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, busca a Dios en su santa palabra. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos al respecto. Hoy hemos conocido, Jesús, un poquito nuestro libro. Este es nuestra Biblia. Tú quieres, Señor, que te busquemos a ti a través de tu santa palabra. Tú dijiste, Señor Jesús, hace 2000 años: busca primero el reino de Dios
su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Voltea tu corazón a la palabra de Dios, amada persona. Busca a Dios todos los días en las Sagradas Escrituras. Jesús. Yo amo a los que temprano me buscan, dice Dios. Dice Cristo que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas que necesitemos vendrán por añadidura. Amén, Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Dice Cristo, amada persona, no solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Comida y bebida, amada persona. Voltea tu corazón a la palabra de Dios. Busca a Dios en tu Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Es palabra de Dios. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Así nos dice nuestro Señor Jesús: ven y pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya.
Hoy Jesús nos hace esa invitación a que le busquemos primeramente a Él, a través de la oración, a través de la Biblia. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, yo no me apartaré. Que nunca nos olvidemos de tus mandamientos y de buscar de ti, Señor Jesús, en oración y en la lectura de la Biblia, Jesús. Porque al que busca encuentra, al que toca se le abrirá, al que llama se le atenderá. Gracias, Jesús. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, yo no me apartaré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, yo no me apartaré. Y nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, yo no me apartaré.